Yo creo que son las 4 de la tarde, así que vamos a dar la bienvenida a este taller de mamografía con contraste organizado por Access Medical System de Argentina y Tecnoimagen de Chile. Vamos a contar con dos speakers y en honor al tiempo vamos a presentar a nuestra querida amiga, la doctora Julia Camps, y voy a aprovechar de leer su extenso currículum, pero que resumió en algunas pocas líneas. La doctora Julia Camps es voy a buscarlo aquí que se me perdió, lo tenía, pero me costó conectarme, así que se me fue para otra parte. Bueno, la doctora Julia Camps es jefa corporativa de la mama de los hospitales del Grupo Rivera Salud, coordina toda la gestión multidisciplinar de las unidades de mama en los hospitales universitarios de Torrejón, Vigo, Lugo, Elche y Torrevieja. Es jefa del servicio de radiología en el Hospital de la Ribera Alcira durante los años 2006 a 2019. Es la actual vicepresidenta de la Sociedad Española de la Imagen Mamaria, SEDIM, y es la paz presidente de la Sociedad Europea de Radiología Mamaria, EUSOBI. Y hoy día ella nos va a hablar de... Hoy día estoy un poco lenta. De las indicaciones del estudio con la mamografía contrastada en el seguimiento de pacientes con cáncer de mama, lesiones BRAF4 y evaluación de la respuesta a la neoadyuvancia. Es decir, nos va a ilustrar con varios temas y como siempre, y muy agradecidas de tu presencia y de tu participación, y esperamos que a todos les guste mucho y estamos ansiosas de escucharte, Julia. Muchísimas gracias, Marcela. ¿Me oís bien? Perfecto. Ok, es un placer para mí. Veo muchas caras amigas y conocidas. Os envío un saludo muy afectuoso desde España, desde la calurosa España. Y bueno, sin más, voy a pasar a compartir. No sé si veis bien la... Perfecto. Julia, una cosa antes Dime. de que se me olvide. Las escribo en el chat para que al final podamos responderlas. Ok. Empezamos pues. Voy a hablar brevemente porque la verdad es que 30 minutos no dan para mucho y ya hay mucha evidencia publicada sobre las indicaciones más corrientes de la mamografía con contraste. Vamos a ver si pasa. Sabemos que aunque la mamografía es un método muy útil y que mejora en un 40% en los programas poblacionales de cribado la supervivencia por cáncer de mama, no deja de tener limitaciones, entre otras la sensibilidad, incluso en mamas grasas está limitada, incluso en mamas grasas hay un porcentaje no despreciable de cánceres de intervalo, pero ya en mamas muy densas esta sensibilidad se ve drásticamente disminuida y el número de cánceres de intervalo aumentados. Por lo cual está claro que los métodos funcionales que nos hablan o que nos indican la angiogénesis de una lesión son importantes. Bien, además ya sabemos que las nuevas técnicas o el cribado de cáncer de mama con tomosíntesis o ecografía, a pesar de que tiene una tasa adicional de detección de nuevos cánceres de mama no vistos en mamografía, si lo comparamos con la resonancia, que es una técnica funcional, como sabemos, claramente la resonancia supera a estos dos métodos e incluso ya se sabe que en mamas muy densas la única que mejora la detección de más cánceres de mama es la resonancia. Y como dice nuestra amiga Christiane Kuhl, a quien todos adoramos, el problema no es el sobrediagnóstico, señores, el problema sigue siendo el infradiagnóstico del cáncer de mama. La mamografía con contraste ya sabemos que es más aceptada por las pacientes, más fácil de interpretar, es más rápida, tiene una menor curva de aprendizaje y un menor coste, el 25% de lo que vale una resonancia de mama, tiene una menor tasa de movimiento de la paciente y por tanto de artefactos,
menos contraindicaciones, es más, está indicada en aquellas pacientes que no se pueden hacer una resonancia y en suma es mucho más accesible. En los metaanálisis que hay sobre la mamografía con contraste en la detección del cáncer de mama, el primero salió con una especificidad bastante bajita, pero también es verdad que este autor solo utilizó estudios en los que prácticamente el 100% de las pacientes tenían cáncer de mama. A lo largo del tiempo se han ido publicando estudios más realistas, donde ha aumentado un poquito más la especificidad. Y aunque en este estudio, que es el único que tiene análisis de estudios prospectivos, los autores concluyen con que la sensibilidad y la especificidad son subóptimas, la verdad es que los datos del área bajo la curva son bastante buenos y aunque el Positive Likelihood Ratio no llega al 10 o el valor predictivo negativo no es inferior al 0,1, bueno, en este caso sí, pero en otros no. En este estudio final, donde es el único que se compara la mamografía con contraste con la resonancia, creo que es el más realista, que es verdad que la especificidad no es tan alta, pero la sensibilidad, digamos que el rendimiento diagnóstico es muy similar. Y después hablaremos de este tema. ¿Cuáles son las indicaciones actuales de la mamografía con contraste? Pues en suma, todas las indicaciones de resonancia magnética en pacientes a quienes no se les puede realizar una resonancia y después en cribado de pacientes con antecedentes de cáncer de mama, en valoración de respuesta a neoadjuvancia, en evaluación de lesiones BRAF4, vamos a hablar de estos tres entornos, y Lucía Hernández, que es una radióloga, una Rising Star que trabaja con nosotros en los hospitales de Vinalopó y Torrevieja, veréis que tiene una charla asombrosa sobre la estratificación de cáncer de mama. Ella hablará después que yo. Y bueno, en suma, el futuro, pero esto no nos da tiempo, probablemente será incorporar el cribado de pacientes con riesgo intermedio a la mamografía con contraste. Bien, hablamos de la mamografía en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. Lo que está claro es que aunque se dice que hay pocas recidivas, en este metaanálisis de 17 estudios, la tasa de recidiva a los 10 años es del casi el 20% y la tasa de mortalidad a los 15 años es del 20%, datos que no son despreciables. Y además, en los hormonopositivos, aunque se dice que son los de mejor pronóstico y tal, las tasas de recidiva son del 10 y el 20% a los 5 y 10 años respectivamente, lo cual tampoco es despreciable. Las guías clínicas que nos recomiendan mamografía, aunque es verdad que aquí el ESMO, la Sociedad Europea de Oncología Médica, dice que puede estar indicada la resonancia en pacientes jóvenes, mamas densas y predisposición familiar, pero en suma todo el mundo dice que si no es de alto riesgo no está indicada los métodos con contraste. Este consorcio americano constata en esta publicación, que además es de hace 11 años, que hay una menor sensibilidad de la mamografía en pacientes con antecedentes personales de cáncer de mama asintomáticas frente a una mamografía en pacientes sin antecedentes personales de cáncer de mama, está claro, ¿no? Y además hay un aumento de incidencia de tumores de intervalo en pacientes con antecedentes personales de cáncer de mama. Lo que hay publicado sobre resonancia claramente demuestra que hay una mayor sensibilidad de la resonancia frente a la mamografía en estas pacientes y además la especificidad no es despreciable. De todos modos, en este metaanálisis belga de 18 estudios, lo que acaban concluyendo es que el gold estándar es la mamografía anual y que el papel del átomo o de la mamografía o de la resonancia no está claro. Bien, ¿qué es lo que hay publicado sobre mamografía con contraste y el seguimiento de cáncer de mama? Bien, esto es el primer estudio del Sloan Kettering. En este primer estudio con 900 pacientes, el 40% tenían antecedentes de cáncer de mama y aquí claramente la sensibilidad de la mamografía con contraste frente a la mamografía 2D era muy superior y además la tasa de detección de cánceres de mama era también no despreciable. En este estudio egipcio,
La sensibilidad de la mamografía con contraste también es superior, así como el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Y en este estudio ya también del Sloan Kettering, ya de solo pacientes con cáncer de mama, claramente hay una tasa de detección superior y un valor predictivo positivo de la mamografía, de la biopsia que ha sido inducida por la mamografía con contraste superior al de la primera publicación del Sloan Kettering, que fue de un 29%. ¿Cuál es nuestra experiencia? Bien, nosotros en 2 de nuestros hospitales, en el Hospital de Torrejón en Madrid y el Hospital de Vinalopó en Elche, realizamos mamografía con contraste en toda paciente que tiene antecedentes de cáncer de mama, en todas aquellas que tienen antecedentes de cirugía conservadora, mastectomía unilateral. Al final de esta parte veremos cuál es nuestro protocolo y, por supuesto, en todas aquellas que no se pueden hacer resonancia, aunque tengan indicación de resonancia. Contraindicaciones, no vamos a entrar en ellas, las del contraste iodado. Hemos aprendido, entre otras cosas, que nos es útil hacer una lateral estricta después de las 4 proyecciones porque nos da una cierta información dinámica de captación de contraste y porque es la que mejor se parece a la vida real, porque es la ortogonal a la craneocaudal y la que mejor se parece al plano sagital de la resonancia. Nos es muy útil. Empezamos haciendo tomo y mamografía con contraste en estas pacientes, pero ahora solo hacemos mamografía porque es verdad que acorta el tiempo de realización, el tubo no se calienta tanto, es verdad que la tomo en estas pacientes no añade tanto, vamos a ver distorsiones, ya lo sabemos, y acorta la interpretación de las imágenes, además de evitar ecografías complementarias. Esto es muy importante, es decir, tenemos una máxima rentabilidad con el mínimo número de proyecciones. Lógicamente hay unas limitaciones, cuando hay prótesis hay que hacer ecografía y mamografía, eso está más que claro. Algunas veces sí que logramos ver los focos, pero esto no es lo habitual. Y por supuesto hay artefactos de movimientos, trabasación de contraste, etcétera, etcétera. Y bueno, no podemos entrar en ellos, pero ya os adelanto que a mitad de septiembre lanzamos ya el curso de mamografía con contraste, donde hay una charla entera dedicada a los artefactos. Bien, también hemos aprendido que es fundamental, y en esto las tecnólogas, los técnicos, hay una cierta curva de aprendizaje, que el posicionamiento es muy importante. Es muy importante que acertemos en el posicionamiento o vamos a perdernos mucha información, porque una de las grandes limitaciones de la mamografía con contraste es la localización muy posterior de las lesiones. También hemos aprendido que sin tomo trabajamos igual y que sigue teniendo el mismo valor diagnóstico la mamografía con contraste. No nos hace falta saber dónde estaba la distorsión quirúrgica para ver lo que es relevante. Y después hemos aprendido que hay una cierta, por supuesto, curva de aprendizaje con todas las técnicas y los radiólogos estamos muy familiarizados con este tema. Si no hay focos de captación, tenemos un valor predictivo negativo altísimo, evitamos ecografías innecesarias y, por supuesto, si hay focos de captación, lo primero que hacemos es comparar con mamografía con contraste previa o resonancia. Muchas de estas pacientes la tienen, por lo menos la estadificación. Nosotros hacemos estadificación ya desde hace muchos años a todas las pacientes y si no, hacemos una resonancia de confirmación e intentamos buscar con la ecografía las lesiones, antes que todo. Falsos positivos, por supuesto, hay, como en todas las técnicas, el peor de todos, desde luego en estas pacientes, la necrosis grasa. Aquí tenemos un caso de una paciente que en el 2019 tenía estas mamografías operada hacía 10 años en la mama izquierda con técnicas de oncoplastia y reducción de simetrización en la mama izquierda, operada en la mama derecha. Aquí aparece una opacidad que en mamografía con contraste, bueno, pues como en la resonancia ya sabemos que lo que tiene grasa en el centro suele ser necrosis grasa y bueno, ya esto además la imagen ecográfica es bastante sugestiva, pero bueno, en cualquier caso esto siempre será una fuente de falsos positivos, a veces no tan clara como en este caso.
En este caso, por ejemplo, tenemos la mamografía previa y la mamografía actual. En esta paciente operada la mama izquierda, un aumento de densidad sutil en el cuadrante superinterno de la mama contralateral, con una captación muy sospechosa. La verdad es que lo dimos inicialmente de un in situ, claramente segmentario, vamos, estaba claro que sí. Sin embargo, la BAV dio una necrosis grasa e interrogando a la paciente nos dijo que había tenido un traumatismo en esa mama. Bueno, a veces pasan estas cosas. Lo que hicimos fue hacerle un control a los 6 meses donde había desaparecido prácticamente estos hallazgos. En esta paciente, este ya es un caso más curioso, donde prácticamente no hay muchos cambios entre una mama y la otra en un año, en la oblicuo-mediolateral tampoco. Sin embargo, no toleraba resonancia esta paciente y, sin embargo, vemos claramente un foco sospechoso, esto es el pezón, que en ecografía demostró tener un carcinoma ductal infiltrante. Vuelvo a la mamografía previa donde realmente no ya estaba ese tumor, es decir, que sabemos que hay cánceres que son lentos. ¿Qué hacemos con la mamografía con contraste en estas pacientes? Adelantamos ese diagnóstico antes de que sean sintomáticos. Bien, otra cosa muy importante es el valor predictivo negativo de la mamografía. Es muy importante, especialmente en estos casos donde vemos estas microcalcificaciones que pueden ser incluso tan sospechosas. Y hemos aprendido que en mamos muy difíciles de interpretar, como este caso, donde hay, pues bueno, hay simetrización de la mama, hay cambios postcirugía, hay asimetrías de densidad por todos los lados, es maravilloso ver que no hay nada más cuando uno hace una mamografía con contraste. Claramente esto evita ecografías, falsos positivos en biopsia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esta imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué hemos aprendido también? Pues hemos aprendido que podemos llegar a detectar tumores muy pequeños. Este yo creo que es nuestro récord, fueron 4 milímetros. Inicialmente la radióloga que lo diagnosticó no lo tenía muy claro, pero ahí estaba, hicimos una resonancia y ahí estaba. Es el típico foco al que no das demasiada importancia. Sin embargo, lo encontramos con la ecografía, incluso le hicimos una BAV para evitar, porque ya, como todos sabemos, hacer una baja en estos focos tan pequeñitos no tienes el 100% de garantías de éxito. Hicimos una BAV y simplemente nos lo llevamos, ausencia de tumor residual en la cirugía. Y esto, lógicamente, da lugar a muchísimas disquisiciones. Ya adelanto que mi charla de Usobi este año va sobre de-escalation, es decir, los radiólogos yo creo que ya estamos en posición de, entre comillas, operar estas pequeñas lesiones. Bien. También tenemos casos, bueno, otros casos más sutiles, como puede ser este caso, donde vemos una lesión en la mama contralateral, que a lo mejor, bueno, a lo mejor no es tan sospechosa inicialmente en la oblicua mediolateral como en la craneocaudal, sin embargo, ahí estaba este tumor infiltrante. ¿Cuál es el algoritmo de manejo en nuestras pacientes? Bien, si tiene antecedentes de cáncer de mama, si es de alto riesgo, triple negativo o incluso ER2, por supuesto resonancia, esto ya lo hablamos con el oncólogo. Al año, si ha tenido una mastectomía, si es bilateral hacemos resonancia y vemos si tiene tejido glandular residual. Si no tiene tejido glandular residual, una ecografía anual y si lo tiene, una resonancia anual. Si la mastectomía ha sido unilateral, si tiene prótesis, hacemos una ecografía anual. Sin embargo, si tiene una mama restante, como hemos visto en algunos casos, hacemos una mamografía con contraste. Si tiene cirugía conservadora, bypaseamos lo que es mamografía más eco, más menos resonancia y hacemos directamente mamografía con contraste. Si es negativa, pasamos a mamografía anual con contraste y si es positiva, hacemos, si es un BRAF 4 o 5, hacemos una biopsia directamente. Si en la resonancia, por supuesto, hacemos una resonancia. Si sale un BRAF 3, hacemos un control 6 meses y si es un BRAF 2, pues simplemente pasamos a la mamografía anual. Este es nuestro esquema. Conclusiones.
indicada especialmente en pacientes con cirugía conservadora o mastectomía unilateral, con antecedentes de cirugía pasado el año para evitar todos esos falsos positivos de la radioterapia verbatim, es decir, necrosis grasa, mayor sensibilidad que la mamografía, lógicamente no solo hemos visto nosotros, sino que lo dice la literatura, alta tasa de verdaderos negativos. De hecho, ya puedo adelantar que creo que llevamos casi 1.500 mamografías con contraste en estas pacientes y no hemos tenido ningún carcinoma de intervalo. Menor tiempo de realización que la resonancia, con una sensibilidad diagnóstica similar. Evita ecografías complementarias, ojo que en estas pacientes sabemos lo difícil que es, y mejora el rendimiento de las ecografías realizadas, es decir, pues al igual que la resonancia, vamos más focalizados a lo que tenemos que buscar. Y, por supuesto, ojo con la necrosis grasa, que es la gran simuladora. Bien, la otra indicación es la respuesta al tratamiento neoadyuvante. Sabemos ya por los metaanálisis que ahí la reina es la resonancia con respecto a los métodos convencionales. También sabemos que la resonancia tiene sus limitaciones, es decir, la resonancia es muy buena para encontrar la enfermedad residual, pero no es tan buena para diagnosticar la respuesta patológica completa, aunque también sabemos que la difusión aquí ayuda un poquito. Sin embargo, la resonancia, siendo tan buena, tiene pues, sus limitaciones inherentes a la técnica, al tipo de tratamiento, no vamos a entrar, pero bueno, ya lo conocemos. Acceso, no todo el mundo, contraindicaciones, tiempo de adquisición y coste. ¿Y aquí qué puede aportar? Pues bueno, en lo que hay publicado, que es poquito, con poquitos pacientes, la concordancia entre resonancia y mamografía con contraste es buena y la concordancia con la anatomía patológica, por lo menos si atendemos al coeficiente de concordancia de Link, que por lo visto es un poquito mejor que el de Pearson, pues digamos que aquí dicen que un poquito superior a la resonancia, yo no me lo acabo de creer, yo creo que estos datos son más fiables, es decir, no tiene nada que envidiar a la resonancia. Los datos que hay publicados sobre mamografía con contraste y neoadyuvancia nos dicen que ambas técnicas tienen un rendimiento diagnóstico similar y nos vamos a centrar en el metaanálisis de Tang, que simplemente bueno, pues es un metaanálisis que tiene mayor valor que todos estos estudios porque es un metaanálisis y lo que dice es que en la comparativa realmente en la área bajo la curva no hay diferencias significativas entre una técnica y la otra y aquí bueno, pues hay una discreta mayor sensibilidad, pero son buenas noticias, es decir, que si no tenemos una resonancia y utilizamos una mamografía con contraste para valorar la respuesta, tenemos la misma información. Eso en sí ya es muy buena noticia. Los patrones de reducción son los mismos que se utilizan en la resonancia, concéntrico y parcheado, con las limitaciones que ya conocemos para la resonancia. Tenemos mejor correlación en los triples negativos y es más frecuente el patrón de reducción concéntrica en el triple negativo que en ER2 y receptores positivos y mayor tasa de respuesta que el patrón parcheado. Eso es la misma historia. Bien, veamos algún caso. Aquí tenemos un ER2 unifocal donde uno ve esta opacidad residual y se pregunta, ¿hay respuesta completa o no la hay? Esto NAC1 quiere decir respuesta intermedia a mitad de tratamiento y NAC2 quiere decir respuesta final precirugía. Bien, aquí vemos que hay una respuesta concéntrica, respuesta parcial mayor concéntrica, con una respuesta completa que se confirmó en la anatomía patológica, es decir, sí que nos es de mucha utilidad. Vaya por delante, como he comentado antes, que la tercera proyección lateral sí que nos da información porque, fijaos, este es el caso más exagerado que hemos visto, yo creo, de lavado a los pocos minutos, porque aquí entre esta proyección y esta hay como 4 o 5 minutos de menos, incluso, de diferencia. Pero bueno, ahí está esa información cinética, aquí en mayor detalle. Bien, en otros casos, como en este caso, por ejemplo, hay un tumor extenso, aquí tenemos el mapa tumoral, que es lo que nosotros utilizamos para guiar sobre todo a los cirujanos y sobre todo a los patólogos. En este caso, la resonancia no fue valorable por movimiento y esto es la evolución en la mamografía con contraste. Aquí tenemos muy bien marcados los 3 focos del tumor, esto sería la caudal,
y esto sería la oblicua medio lateral, donde vemos los 3 focos muy bien marcados que posibilitaron una cirugía conservadora y que se valoraron perfectamente con la mamografía con contraste. Bien, lo mismo que en la resonancia, los subtipos más peleones, digamos, más difíciles de diagnosticar son el lobulillar y los luminales B, y las mayores diferencias entre la mamografía con contraste y la resonancia con respecto a la anatomía patológica se dan en las respuestas parcheadas o fragmentadas, como hemos comentado anteriormente. El tema de las microcalcificaciones es controvertido, hay algunos pacientes que le dan muchísimo valor, hay otros pacientes que dicen que no son un reflejo del tumor residual. Yoti le da bastante importancia, dice que aumenta la sensibilidad de la evaluación de la respuesta, pero también es verdad que se pierde especificidad. Yo lo que he revisado en la literatura es que no hay una correlación exacta entre microcalcificaciones y tumor residual, y sirva como muestra este caso con un tumor inicialmente localmente avanzado, donde uno cuando mira las mamografías ve que incluso aquí a mitad del tratamiento parece que haya aumentado el grupo, las microcalcificaciones, y sin embargo, fíjense cómo en la mamografía con contraste no hay ni rastro de tumor, es decir, que ya en la evaluación intermedia ya no veíamos tumor exactamente igual que en la resonancia. Aquí tenemos el basal y aquí tenemos el final antes de la cirugía, ni rastro de tumor, que eso es lo que confirmó la anatomía patológica. No obstante, las mamografías con contraste tienen sus limitaciones. La cobertura anatómica es una limitación, como hemos comentado, ausencia de información cinética y de difusión, alergia al yodo, por supuesto, la radiación, aunque es verdad que es bastante despreciable. Los clips metálicos, si no son de nitinol, pueden dar artefacto, y desde luego no hay acceso a la biopsia guiada por mamografía, aunque también digo que nosotros nos arreglamos muy bien con la ecografía, con la BAV y con la biopsia guiada por resonancia. Y aquí vemos un ejemplo de un tumor, de una falta de cobertura anatómica o una cobertura parcial anatómica de un tumor muy posterior, y aquí vemos perfectamente con la resonancia toda la distribución segmentaria del lobulillo anatómico de este tumor luminal B. Nosotros estamos ahora intentando ver si realmente podemos obviar en la evaluación intermedia la resonancia, y estamos comparando el rendimiento diagnóstico, lo vamos a comparar entre 2 hospitales, y la verdad es que parece que va bastante bien obviar esta resonancia como evaluación intermedia, y en la evaluación precirugía obviar la mamografía con contraste y utilizar solo resonancia. Bueno, es una opción de futuro, ahí lo dejo, y habría que estudiar si realmente es tan válido. En conclusión, en pacientes con contraindicaciones para la resonancia, claramente la reina sigue siendo la resonancia. Ojo, no vamos a matar a la resonancia, pero sí que es verdad que hay una buena concordancia entre mamografía y resonancia y con anatomía patológica, pero tiene sus limitaciones. Tiene sus ventajas, pero tiene sus limitaciones. Y bueno, ahora el reto está en optimizar los protocolos e incluso utilizar mamografía con contraste precozmente a los 2 ciclos para predecir respuesta. La verdad es que la concordancia entre la intermedia y la final es bastante buena con la mamografía con contraste. Y bien, investigar fenotipos de buena respuesta, pues bueno, como también estamos intentando hacer con la radiómica de la resonancia. Bien, y ahora para terminar, porque ya veo que tengo poco tiempo, el papel de la mamografía con contraste en lesiones BRAF 4 no claras. Bien, lo que hay publicado es poco, con no demasiados pacientes, pero sí que parece que ayuda, que aumenta el valor predictivo positivo de la biopsia, y que, bueno, de alguna manera adelanta lo que a lo mejor vamos a ver con la resonancia. En el caso de las microcalcificaciones, que son el gran caballo de batalla del radiólogo, sabemos que tenemos un bajo valor predictivo con la mamografía y que el 70% de estas microcalcificaciones van a ser benignas. El valor predictivo positivo, como decía,
no es demasiado bueno. La ventaja de la mamografía es que localizamos mejor esa captación, es decir, tenemos la de baja energía y la de alta energía y podemos asegurar mejor, con mayor seguridad, si ese área de microcalcificaciones que estamos estudiando es la que capta contraste. Eso es una de las ventajas. Y, por supuesto, aquí el criterio diagnóstico es capta o no capta y, por supuesto, realizar antes de la BAV para no tener artefactos, hematomas, posbiopsia, etcétera, etcétera. Lo que hay publicado es poquito y lo que se dice es que, bueno, que tienen un alto valor predictivo para detectar el infiltrante y no son tan buenas, como ya sabemos, con el in situ. Lo mismo pasa con la resonancia. Aquí tenemos una paciente intervenida en la mama derecha en el 2012 en seguimiento por antecedentes personales de cáncer de mama. Aparentemente las mamografías en 2 años no han cambiado demasiado. Sin embargo, cuando uno mira bien, vemos que hay unas microcalcificaciones sospechosas, segmentarias, extensas, pero estables. ¿Qué haríamos en este caso? Bien, probablemente las biopsiaríamos. Bien, adelantamos esa información haciendo una mamografía con contraste donde vemos que aunque sutilmente hay una captación no masa segmentaria en el cuadrante superinterno que conforma muy bien la cuña del lobulillo anatómico y de hecho fue no solo un in situ en la BAV, que fue lo de la BAV, sino un infiltrante de 5 milímetros. Como sabemos, las microcalcificaciones tardan en evolucionar. Bueno, bien, fue de bastante ayuda. En este caso diagnosticó y estadificó a la paciente. ¿Qué pasa con la distorsión de la arquitectura? Otro gran caballo de batalla, benigna en un porcentaje alto de casos. Sabemos que podemos infraestimar, aunque bueno, el manejo que ahora hacemos de la distorsión yo creo que con la ecografía es muy bueno, podemos llevárnosla entera y tenemos un valor predictivo bastante bueno con la BAV. Bueno, en cualquier caso sigue siendo un problema diagnóstico, hay poca cosa publicada. Lo que se dice es que el área bajo la curva aquí no es muy buena, se supone que un área bajo la curva buena es de 0,90 y en este caso lo que dice, intentando buscar algo que prediga la malignidad, pues la intensidad de captación y las espículas hipercaptantes. Bueno, digamos que estamos empezando todavía a evaluar las distorsiones de la arquitectura, porque es verdad que estamos viendo mucho falso positivo que después no es nada. Pero también es verdad que la no captación nos deja más tranquilos. Bien, en este caso tenemos una distorsión en la mama izquierda bastante sospechosa, no se ve tan claramente en la oblicua mediolateral y, sin embargo, aquí vemos muy bien la distribución de la captación sospechosa. Esto fue un cáncer. Y no solo eso, sino que vemos un cáncer contralateral que, bueno, esto es una ampliación de la imagen. Tuvimos que guiarnos por las microcalcificaciones para hacer una biopsia por tomo porque la paciente no cabía en la resonancia y, como saben, esto puede ser un problema. En este caso, la mamografía diagnosticó y estadificó el in situ bilateral, porque fue un in situ bilateral, no fue un infiltrante en la mama izquierda, en una paciente que además no cabía en la resonancia. Bien, en este otro caso tenemos una distorsión que se ve mejor en la sintetizada. Aquí en la 2D no se ve tan bien, pero aquí en la mamografía con contraste llama muchísimo la atención. Este caso fue curioso porque inicialmente no se le dio valor a este foco porque, bueno, de hecho el foco lavó muchísimo ya en la oblicua mediolateral y, sin embargo, en la resonancia, para ver una comparación entre una técnica y otra, claramente era un foco sospechoso que además fue un foco multifocal extenso que se biopsió y fue un infiltrante. Esto fue un cáncer luminal B. Es impresionante la imagen tan bonita de la resonancia de la afectación del lobulillo anatómico. Pero bueno, yo creo que esto fue más bien un falso negativo del radiólogo. En este caso, la RESO sí que detectó mejor la multifocalidad extensa y costó más en la mamografía con contraste. Otro entorno que también no es tan frecuente, pero puede ser un problema, es la telorragia o la telorrea sospechosa. Aquí tenemos una paciente añosa que no toleraba la resonancia y aparentemente la mamografía fue anodina
únicamente llamaba la atención estas microcalcificaciones de aquí. Es verdad que la ecografía había un área hipoecoica sospechosa con una BAG, primero inicialmente se dio de biopsia B3, y en la mamografía con contraste, bueno, no es muy evidente, pero si uno se fija hay una cierta asimetría de captación en esta zona de aquí. Si lo ampliamos veremos que se corresponde con el área de microcalcificaciones, y en la oblicuo medio lateral también se confirma. En este caso fue un carcinoma infiltrante G1 con carcinoma intraductal papilar que se diagnosticó con la BAV. Y este es el mapa tumoral. El diagnóstico final, en este caso la mamografía, en ausencia de resonancia, diagnosticó claramente y estadificó el cáncer en esta paciente. Bien, en conclusiones y ya para terminar, la mamografía con contraste es una técnica con un rendimiento diagnóstico igual o superior al de la resonancia, que muestra buena concordancia. Está indicada en todos los contextos clínicos donde la resonancia no es diagnóstica o no es factible o está contraindicada. Ojo, si lo hablaremos después en los comentarios, pero yo no he dejado de hacer resonancia en todas las pacientes donde haya que hacerla. Véase BRAF4, pacientes con antecedentes heredofamiliares, por supuesto, y por supuesto, estratificación de cáncer de mama. Pero sí que es verdad que tenemos una buena sustituta en ausencia de la resonancia. Ojo que hay limitaciones, captación glandular de fondo, la cobertura anatómica, tenemos el mismo problema en la resonancia que con la mamografía. Y bueno, puede ser útil en One Stop Shop. Ahora Lucía os contará nuestra experiencia en la estratificación. Tiene un alto valor predictivo negativo, sobre todo en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, y además diagnostica y estratifica a la vez, es decir, que ya vamos dirigidos a aquellos focos o aquellas lesiones adicionales que la resonancia nos dirá después, pues lo adelantamos y las biopsiamos. Perspectiva de futuro, pues probablemente habría que ver en las lesiones BRAF4 si, yo creo que en algunos centros ya se hace de entrada, de hecho nosotros sí que lo hacemos, y como filtro en microcalcificaciones, distorsiones, bueno, en contextos clínicos de difícil diagnóstico. Y bien, dar las gracias a la organización, estoy honrada y me encanta que nos hayáis invitado para compartir nuestra experiencia. Simplemente, como he dicho antes, a mitad de septiembre lanzaremos el curso online de mamografía con contraste que viene avalado por la Sociedad Española de Imagen Mamaria, y en la página web de SEDIM encontraréis en breve el link para poderos inscribir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julia, por la presentación. La verdad que escucharte nos da muchas ganas y no podemos esperar a que comience el curso virtual para poder seguir disfrutando de toda esta experiencia que es impresionante. Ahora yo voy a presentar a la segunda oradora de esta noche, que es la doctora Lucía Hernández Sánchez, médica especialista en radiodiagnóstico, médica interna residente en radiodiagnóstico del Hospital General Universidad Morales Meseguer hasta el año 2017, médica adjunta en radiodiagnóstico del Centro Médico Tecnon de Barcelona y del Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena hasta el año 2020, y actualmente adjunta en radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Torrevieja y Vinalopó, Alicante, entre otras cosas. La doctora Hernández nos va a hablar de la estratificación del cáncer de mama con mamografía con contraste. Lucía, adelante. Vale. Hola, buenas tardes, buenas noches aquí en España. Vale, se ve la pantalla, espero que bien, que comparto. Perfectamente. Bueno, voy a hablar del caso de la mamografía con contraste en la estratificación del cáncer de mama. El guión un poco que voy a seguir en la charla, hablaré un poco de las indicaciones, de la concordancia con la resonancia y la anatomía patológica, las limitaciones de la técnica en este caso, el léxico e informe tipo, casos especiales según subtipo histológico e inmunohistoquímico y conclusiones.
Bueno, los objetivos de la charla son conocer cuándo se recomienda realizar mamografía con contraste en casos de estadificación de cáncer de mama, según la evidencia y nuestra experiencia, conocer las ventajas de realizar la mamografía con contraste previa a la ecografía y posible biopsia, conocer también las limitaciones de la técnica cuando hacemos la estadificación y ver algún ejemplo, y conocer algún caso especial. Vale. Según la Sociedad Europea de Imagen Mamaria, los resultados de los estudios todavía preliminares consideran... Perdona, Lucía, ¿puedes elevar un poquito la voz? Parece que se escucha bajo. Claro. Perdón. Perfecto. Se considera la mamografía con contraste una alternativa en caso de contraindicación a la resonancia. Claustrofobia, presencia de dispositivos no compatibles, obesidad o alergia al gadolínio. La estadificación tiene como objetivo las técnicas de imagen de limitar la extensión tumoral con la mayor precisión posible. En nuestro caso, en todos los casos intentamos de cáncer de mama que queremos estadificar, hacemos resonancia magnética y mamografía con contraste. Y lo que hemos visto por nuestra experiencia es que encontramos mayor especificidad en las lesiones adicionales con la mamografía con contraste. Luego podemos hacer acto único, entonces intentamos hacer directamente cuando es posible mamografía con contraste antes de la ecografía para detectar posible multifocalidad o bilateralidad, ahorrándonos así la ecografía y la biopsia de reevaluación. Evidentemente, si no se puede realizar resonancia magnética, ya tenemos más información con la mamografía con contraste. Podemos tener algo de información cinética con la proyección lateral para ver viendo el lavado, y además es una técnica que es fácilmente interpretable por los no radiólogos. Perdón, que no me pasa. Vale. Este es un caso de una paciente donde se veía un nódulo índice en la mama izquierda y confirmamos la existencia de un nódulo adicional. En la resonancia de estadificación vemos, aparte de ese nódulo adicional visible en la mamografía con contraste, otro menos sospechoso. Finalmente solo fue positivo el que se veía en la mamografía con contraste, por lo que confirmamos que tiene mayor especificidad en este caso. Este es otro caso de una paciente derivada del cribado con una distorsión de la arquitectura y un nódulo de bordes ocultos en la mama derecha. Se realizó mamografía, ecografía y biopsia con resultado de un carcinoma ductal infiltrante, grado 1, luminal A. La paciente era claustrofóbica, por lo que se hizo directamente mamografía con contraste sin poder realizar resonancia. Vale. Aquí vemos el nódulo con el clip post-biopsia en su interior irregular en la mama derecha, y la mamografía con contraste nos aportó la visión de dos nódulos adicionales claramente sospechosos que buscamos con ecografía de reevaluación y encontramos en la ecografía y biopsiamos. Aquí se ve la adecuada correlación de la mamografía después de la biopsia de los focos adicionales, el nódulo índice y los dos focos adicionales con la adecuada correlación con los realces en la mamografía con contraste. Finalmente fueron positivos los nódulos adicionales para malignidad. Otro caso, una paciente de 50 años con una mamografía con alteración de la ecoestructura y engrosamiento de edema cutáneo en la mama izquierda, clasificada como BRAF 4C. Presentaba obesidad, por lo que tampoco podía realizarse resonancia. No tengo la imagen de la mamografía porque esto se realizó en centro externo. En la ecografía de reevaluación se vio este nódulo irregular. Se le hizo mamografía con contraste. En la imagen 2D sintetizada se ve el nódulo con el clip también y los cambios de la biopsia y el edema cutáneo de la mama izquierda. Lo mismo en la proyección oblicomedio-lateral. En la mamografía con contraste se ve, aparte del nódulo índice, un nódulo adicional posterior, por lo que fue importante para realizar una adecuada cirugía y llevarse todo el tumor. En cuanto a la información cinética, como ya ha comentado Julia, pues nos aporta algo de información la mamografía con contraste. En este caso vemos el nódulo que va lavando, y esta es la lateral donde vemos ese lavado de la lesión. Y este caso, que creo que es el mismo que también ha comentado la doctora Camps, que es impresionante el lavado que tiene la lesión, que es un ER2.
Este otro caso era una paciente con una asimetría de densidad en cuadrante superior externo de la mama izquierda, difícil de valorar en la mamografía en la imagen 2D. Se realizó eco de reevaluación identificándose este nódulo irregular hipoecoico. Se hizo BAV para evitar infraestimación y se confirmó la presencia de un carcinoma ductal infiltrante luminal A. En la resonancia de estadificación, como veis, tenía mucho artefacto de movimiento, sobre todo en la mama izquierda, que hacía imposible el diagnóstico, así que hicimos mamografía con contraste donde se confirmaba unifocalidad de la lesión. Y bueno, ¿qué dice la evidencia? Un poco también repitiendo cosas que ha dicho la doctora Julia Camps. Esto es una comparación de los estudios de sensibilidad y especificidad en mamografía con contraste de 2003 a 2017. Vemos que la sensibilidad está alta y ronda mayor al 90%, y la especificidad según el estudio, aunque ya he comentado que no, que los primeros estaba más bajita, pero luego hay algunos más actuales donde la especificidad es más alta. Lucía, disculpa. Sí, perdón. ¿Puedes acercarte más al micrófono, que hay muchas Claro. peticiones de que está muy bajo el volumen? Gracias. Vale. Perfecto. Seguimos con la evidencia. Este estudio de 2020 también compara, o sea, comenta la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de la mamografía con contraste para la estadificación preoperatoria. Vemos que la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo son muy altos, y si dividimos entre lesiones palpables y no palpables, en lesiones palpables pues es mayor todavía y alcanza el 100%. Comparando diferentes estudios de mamografía con contraste y de resonancia magnética, vemos que la sensibilidad en los dos primeros cerca del 100%, y el área bajo la curva también bastante aproximada, no hay diferencia significativa entre ambas técnicas. Otro estudio de 2020, también igual, la mamografía con contraste tiene una alta tasa de detección para lesiones malignas, una sensibilidad y precisión comparables con resonancia magnética y mayor especificidad y valor predictivo positivo. Un poco más de datos, donde también vemos en este estudio que la mamografía con contraste presenta mayor especificidad, mayor valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y tasa de conformidad diagnóstica. En cuanto al área bajo la curva entre mamografía con contraste y resonancia, vemos que el valor diagnóstico es equiparable de ambas técnicas. Y viendo la correlación de resonancia en anatomía patológica, vemos que la correlación entre las medidas de la resonancia y los resultados histopatológicos es mayor que en la mamografía con contraste, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa. Por lo que podemos decir que la resonancia y la mamografía con contraste tienden a sobreestimar el tamaño de las lesiones índice comparadas con la evaluación patológica, aunque la resonancia asocia una sobreestimación de tamaño más sustancial. La resonancia detecta el doble de lesiones adicionales sospechosas que la mamografía con contraste, pero no detecta más lesiones adicionales malignas, porque el valor predictivo de las biopsias adicionales fue menor con la resonancia, por lo que podemos disminuir los hallazgos falsos positivos sin reducir la sensibilidad y disminuyendo los resultados de biopsias benignas. Estudios sugieren también menor especificidad y valor predictivo positivo para las lesiones adicionales con la resonancia. Entonces, con todas estas ventajas que hemos comentado, ¿sustituimos mamografía con contraste por resonancia en esta edificación? Pues no, hay una serie de limitaciones, ya ha comentado también varias Julia, aparte, bueno, varias de ellas son la localización posterior de las mismas, teniendo mucha mayor cobertura anatómica en la resonancia magnética. A veces el in situ sobre todo no capta en la mamografía con contraste. En nuestra experiencia, el carcinoma inflamatorio no vemos la captación en la piel. Cuando hay un realce glandular de fondo elevado, la resonancia magnética en principio caracteriza mejor las lesiones. Luego veremos un caso en el que no es así. Aparte, la región axilar no es valorable en la mamografía con contraste. A veces no vemos la multifocalidad, no disponemos de la difusión para caracterizar mejor la lesión, y el posicionamiento de la mama y el atrapamiento de aire y la presencia de pliegues pueden impedir que se pueda valorar la captación de contraste.
Vale. Esto es un caso de una lesión muy posterior en colaxilar, en la región axilar, que está parcialmente incluida en la mamografía con contraste, por lo que no es completamente valorable. Este otro caso es un caso de una paciente de cribado con un nódulo sólido visible solamente en la proyección oblicuo-medio lateral de la mama izquierda. Cuando se hizo mamografía con contraste sí que podía observarse ese nódulo en la imagen 2D, pero luego el contraste, debido a que era muy posterior y a que había un pliegue cutáneo, no se podía valorar el contraste, solamente aquí, pero que se ve parcialmente la lesión en la proyección craneocaudal. Sin embargo, en esta misma paciente, pues, en la resonancia de estadificación había una muy buena cobertura anatómica y se veía perfectamente ese nódulo posterior, aunque en esta misma paciente se vio un área de realce no masa al que no dimos importancia en la mamografía con contraste. En la resonancia nos pareció sospechoso, así que hicimos BAV del mismo con un resultado final de benignidad, B2, por lo que también vemos la mayor especificidad de la mamografía con contraste. Este es el mapa tumoral del caso que acabo de comentar. Vale, otro caso de una mujer de 44 años que presentaba mastalgia, tenía un aumento de densidad del cuadrante superoexterno de la mama derecha con induración móvil y un nódulo en la mama izquierda móvil y doloroso. Esta paciente fue bastante compleja. ¿Por qué? Porque tenía unas mamas extremadamente densas, heterogéneas, con calcificaciones, con nódulos bilaterales. Realizamos ecografía de reevaluación, donde se veían quistes, muchos quistes bilaterales. Uno de ellos era el motivo de consulta por el que consultaba que le dolía, entonces hicimos evacuación del mismo con PAF. No nos quedamos tranquilos por la alta densidad y tanta heterogeneidad de la mama, entonces acabamos realizando una resonancia, aunque no había clara indicación de la misma. Y en la resonancia sí que vimos un nódulo irregular sospechoso con un área de realce asociado anterior y posterior al nódulo sugestivo de componente intraductal extenso. Hicimos reevaluación por ecografía encontrando este nódulo con resultado de carcinoma ductal infiltrante luminal A. Hicimos mamografía con contraste, también era difícil de valorar, pero sí que nos llamó la atención una área de realce no más asimétrica respecto al lado contralateral en cuadrante superior interno de la mama derecha. En la resonancia no le dimos importancia, pero volviendo a reevaluar, pues sí que nos llamó la atención que había un poco de asimetría, aunque ya te digo que las mamas eran muy densas y con mucha captación de fondo y eran muy difíciles de valorar. Se hizo BAV de esta área de realce no más guiada por ecografía con resultado de carcinoma infiltrante luminal A. Este es el mapa tumoral de este caso y también fue bastante sorprendente el resultado de anatomía patológica. Se realizó una mastectomía bilateral debido a esa alta densidad mamaria y la paciente quería realizar mastectomía. En la mama derecha, los patólogos encontraron un carcinoma alveolar infiltrante que abarcaba los 4 cuadrantes, no solamente el cuadrante superinterno como nosotros habíamos visto, y en la pieza de mastectomía izquierda hubo un carcinoma ductal infiltrante luminal A. Perdón, que no me deja pasar. Vale. En cuanto al léxico que tenemos que utilizar en los informes de mamografía con contraste, pues es una técnica más o menos nueva, entonces es importante que usemos un léxico estandarizado, parecido al de la mamografía, ecografía y resonancia como el BIRATS. Entonces usamos un doble léxico. En la imagen de baja energía, 2D, usamos el léxico de la mamografía convencional y en la imagen recombinada el léxico de la resonancia. El informe tipo lo voy a pasar por encima, pero pondríamos la prueba, indicación del estudio, las especificaciones técnicas. Primero hacemos un informe de la mamografía sintetizada 2D, con tomosíntesis o sin tomosíntesis, según cómo lo hagamos. Y hacemos un informe normal. Y luego de la mamografía con contraste, como si parecido al de la resonancia. Hablamos de la captación glandular de fondo, si el realce es un foco, nódulo, captación no masa, el tipo de captación, distribución y extensión. Finalmente una conclusión de ambas y las recomendaciones en ese caso. Y ya por último, casos especiales y concordancia con resonancia magnética y anatomía patológica. Presenta una paciente de 58 años con un nódulo palpable en cuadrante inferior externo de la mama derecha de localización profunda. Vemos ese nódulo profundo asociado a un área con aumento de densidad que luego corresponde con una área de realce no masa en la mamografía con contraste.
Vemos que la captación del nódulo es más bien periférica. Se realizó BAG del nódulo con resultado de mucinoso, carcinoma mucinoso grado 1, luminal A, y se hizo una BAV de la simetría de densidad con microcalcificaciones, con resultado B3B. Aquí tenemos la resonancia magnética de este caso, en la secuencia T2, esa lesión muy típica, ¿no?, del mucinoso con hiperintensidad en T2, realce periférico en el T1 con contraste y en la imagen de sustracción, en la secuencia de sustracción. Y aquí una bastante buena correlación de la proyección sagital y la proyección lateral de la mamografía con contraste, donde vemos ese nódulo y esa área de realce no más adyacente. Este es el mapa tumoral del caso y la pieza de tumorectomía concluyó que había un carcinoma mixto ductal infiltrante mucinoso con el clip y aparte un componente intraductal que correspondía con el área de realce no masa con el clip en su interior, que finalmente fue más que una lesión B3B. Otro caso, una mujer de 83 años con galactorrea derecha. En la mamografía 2D vemos una retracción del CAP derecho y un aumento de densidad retroareolar. No se pudo realizar resonancia magnética debido a la edad de la paciente y la mamografía con contraste vemos un área de realce multinodular con distribución ocupando todo el lobulillo anatómico extenso, retroareolar derecho, con áreas quísticas también en todas las proyecciones. Esta es la lateral. Se hizo ecografía de reevaluación viendo un área de alteración de la ecoestructura retroareolar. Primero realizamos una BAG con resultado de ectasia ductal B2 y pensamos que seguramente estaríamos infraestimando la lesión, así que realizamos BAV con resultado de carcinoma ductal infiltrante con patrón cribiforme. Este es el mapa tumoral y la pieza de mastectomía evidenciaba un carcinoma ductal in situ con patrón comedo y extensión a ductos retroareolares. Otra paciente es una mujer de 54 años con un bultoma en la mama izquierda de 2 semanas de evolución que presentaba una masa en cuadrante superior externo de la mama izquierda con múltiples microcalcificaciones en su interior, irregular, altamente sospechosa. La mamografía con contraste muestra un realce heterogéneo anular periférico y en la resonancia pues, se ve esa lesión nodular con algunas zonas de hiperintensidad en el T2 y realce de predominio periférico, muy característico del subtipo molecular, ya que fue un triple negativo. Esta paciente ahora mismo está recibiendo neoadjuvancia, quimioterapia neoadjuvante. Otro caso de una mujer de 54 años que en cribado se detecta una distorsión de la arquitectura en cuadrante superinterno de la mama derecha. Esta es la mamografía de cribado, vemos esa distorsión en la mama derecha, en la mama izquierda había un nódulo bien delimitado, BRAF2. Aquí en la proyección oblicuo medio lateral era más difícil de ver esa distorsión. Y en la ecografía de revelación sí que se vio ese nódulo irregular hipoecoico, del que se hizo biopsia con resultado de carcinoma sólido papilar subtipo luminal B. En la resonancia vemos ese realce no masa con el clip post-BAV, en su interior y había un realce lineal no masa adyacente y posterior a la lesión índice que teníamos duda y sospecha de que podía ser un componente intraductal extenso. En la mamografía con contraste vemos la presencia de ese realce no masa irregular, en la oblicuo medio lateral también, y en la proyección lateral vemos esa buena correlación con la imagen de la resonancia, con ese realce lineal posterior sugestivo de componente intraductal extenso. Esta es el mapa tumoral y la pieza de tumorectomía pues evidenciaba finalmente carcinoma sólido papilar, infiltrante e in situ. Como conclusiones, la mamografía con contraste es una clara alternativa en esta edificación cuando la resonancia no se puede realizar o no es diagnóstica, tiene una sensibilidad similar y mayor especificidad. Tenemos la posibilidad de realizar acto único, evitando así la reevaluación ecográfica. Es importante que tengamos en cuenta las limitaciones en aquellas lesiones posteriores, los artefactos que podamos tener y casos especiales de tumores pues, con poca captación como un mucinoso o el in situ.
Y el léxico que tenemos que utilizar, que sería un léxico doble, en la imagen de baja energía, el de la mamografía convencional, y en la imagen recombinada, el léxico de la resonancia magnética. Y eso sería todo, un poco de bibliografía. Y ya está, muchas gracias. Gracias por... Muchas gracias por tu presentación, Lucía. Hermosísimos los casos. Ahora les recuerdo a los que están participando que pongan las preguntas en el chat, que las vamos a hacer al final. Y ahora brevemente la doctora Dayana Carabajal les va a presentar nuestra muy incipiente experiencia con mamografía con contraste en la ciudad de Córdoba. Adelante, Day. ¿Ahí se ve? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dayana Carabajal. Formo parte del equipo del Departamento de la Mujer en el Instituto Hulton y les voy a presentar nuestra corta experiencia en mamografía con contraste. Nosotros incorporamos esta técnica a finales de marzo de este año. Tenemos un total de 13 pacientes con indicaciones aleatorias a fin de poner a punto la técnica y en quienes tendríamos opciones de seguimiento, control y comparación con resonancia. De las indicaciones de nuestras pacientes, tenemos una, fue por valoración de cicatriz quirúrgica en pacientes con cáncer de mama y cirugía conservadora. 4 fueron por screening de mama densa en pacientes con riesgo intermedio alto, 1 por discordancia radiopatológica, 2 por screening en mama densa en pacientes con nódulos bilaterales, 1 por control de papilomatosis múltiple operada en reiteradas oportunidades, una paciente BIRAT 0, en la que los hallazgos mamográficos y ecográficos eran no concluyentes, 2 pacientes con lesiones, un BIRAT 4 y un BIRAT 5, y una paciente que tenía ecografía y mamografía normal con una nodularidad palpable en mama izquierda. Pasamos a nuestros ejemplos. Esta paciente es de 30 años, venía por control de un nódulo palpable en mama izquierda con una ecografía BIRAT 1. Como podemos ver en la imagen 2D de nuestra mamografía con contraste, es una mama densa ACRD, y en las imágenes de alta energía observamos que no se evidencian realces sospechosos. Estas son las imágenes de alta energía más tardías y lo confirmamos, entonces categorizamos como BIRAT 1. Esta es otra paciente de 48 años, operada de ambas mamas por papilomatosis múltiple. Tiene estudios previos, entre ellos 2 resonancias, una del 2018 y otra del 2020, en la cual se pueden evidenciar múltiples realces nodulares sugestivos de papilomatosis múltiple. Viene a control, en el 2021 se realiza esta mamografía, donde podemos observar en el ACRC que tiene la misma, habían aparecido unas incipientes calcificaciones muy sutiles en la mama izquierda. Realizamos la ecografía correspondiente, evidenciándose estas dilataciones ductales retroareolares y el nódulo en mama izquierda hora 12, que ya había sido, digamos, en correlación con las resonancias, seguía sin cambios. Lo que sí, esta paciente con estas calcificaciones nos daba duda en categorizarla como BIRAT 3 o BIRAT 4, si bien eran muy sutiles, nos llamaban la atención que antes no estaba y habían aparecido. Entonces le proponemos realizar la mamografía con contraste. Estas son las imágenes 2D, y en las imágenes de alta energía podemos evidenciar este realce no nodular segmentario en la mama izquierda, que estaba en correlación con las calcificaciones, aunque excedía las mismas. Categorizamos a esta paciente como BIRAT 4, esta mamografía con contraste, lo correlacionamos con la resonancia, donde se evidencian los mismos hallazgos.
Este caso es nuevo, así que fue biopsiada esta semana, estamos en espera de los resultados. Este es otro caso de una paciente de 74 años con antecedentes de mastectomía derecha por cáncer en el 2017, viene a su control en el 2020 donde se observa una distorsión en el cuadrante inferior de mama izquierda, por lo que se categoriza BIRAT 0. Se realiza la compresión con tomosíntesis, donde vemos que persiste esta distorsión, la categorizamos como BIRAT 4, la paciente no quería biopsiarse, no se podía realizar la resonancia de mama porque tenía un marcapasos, entonces le proponemos realizar la mamografía con contraste y observamos que en las imágenes de alta energía no se evidencian realces sospechosos, por lo tanto la categorizamos como BIRAT 2. Y este es nuestro último caso en una paciente de 69 años con un nódulo y retracción cutánea en mama izquierda, que llega a nuestra institución para ser biopsiada. ¿Sí? Antes de la punción, nosotros decidimos realizarle una mamografía con contraste, donde podemos observar en las imágenes de alta energía que la nodularidad palpable correspondía a estos dos realces nodulares, y sorpresa que en la mama derecha se pueden evidenciar un realce focal y otro realce nodular que no habían sido evidentes previamente, como así también el pequeño que está en cuadrantes superiores a nivel posterior de mama izquierda. Estos realces nodulares se correlacionaron con un second look ecográfico, se categorizó como BIRAT 5, fue biopsiada la paciente de estos nódulos con un carcinoma invasor como resultado multifocal multicéntrico. Continuaremos desarrollando esta técnica. Nuestros objetivos son realizar protocolos de evaluación con mamografía con contraste en pacientes con sintomatología sospechosa de inicio, y también en la evaluación de aquellas pacientes tratadas por cáncer de mama y cirugía conservadora. Gracias. Muchas gracias, doctora Carabajal, por su presentación. Ahora vamos a pasar a la última presentación de este taller, donde nos va a hablar de la experiencia con mamografía contrastada en Clínica Alemana de Santiago. Flavia Pisolón es nuestra colega que es radióloga de imágenes mamarias hace unos cuantos años. Hizo su fellow con nosotros y se quedó trabajando, y ahora la presento para que les muestre nuestra casuística. Adelante, Flavia. No se escucha. ¿No se escucha, Flavia? Hola, ¿ahí se escucha? Ahora sí, recién. Ahora sí, perfecto. Bueno, hola, como decía, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia y gracias a Hologic por la invitación para poder compartir nuestra experiencia. El objetivo es mostrarles cuál ha sido nuestra experiencia con esta técnica y resumirles cuáles son las tendencias que estamos observando hasta el momento en los exámenes que estamos haciendo. Respecto del equipamiento y la técnica, bueno, utilizamos un equipo Logic y el contraste lo administramos como está indicado con bomba inyectora, y usamos el Omnipaque de 350 miligramos de yodo por mililitro, con la inyección a los con las tomas de imágenes a los 2 y a los 6 minutos de la inyección, como está indicado en la bibliografía. Hasta el momento llevamos 25 casos realizados, empezamos aproximadamente en el mes de febrero-marzo, y dentro de estos 25 casos hay 17 que se originaron en pedidos médicos del Centro de la Mama de Clínica Alemana, y otros 7 pacientes llegaron del extrasistema con derivaciones de otros centros. Si analizamos las indicaciones de por qué se pidieron estas resonancias, vemos que la etapificación de los cánceres ya biopsiados es la primera en frecuencia, y acá quiero destacar que nosotros utilizamos la resonancia mamaria como método de etapificación habitual, pero que al aparecer esta alternativa, surgieron casos porque los resonadores estaban muy ocupados y no teníamos la hora disponible en forma inmediata, o las pacientes tenían claustrofobia, o por un tema de costo se optó por la mamografía contrastada.
También tuvimos 8 casos de problem solving, que ya vamos a ver algunos. Hicimos algún seguimiento en pacientes con lesiones de alto riesgo ya conocidas y también en pacientes con antecedentes de riesgo de cáncer mamario. Respecto de los resultados de los exámenes que hicimos, en el 64% de los casos tuvimos hallazgos y en 9 casos el resultado final fue un BIRATS 2. Y de esto, bueno, lo más habitual fue el BIRATS 6, que fueron las etapificaciones. En pacientes de alto riesgo, acá les traigo un caso. Esta es una paciente de 48 años con antecedentes familiares que la convertían en una paciente de alto riesgo y que año a año se hacía su resonancia mamaria, y este año, por estar en conocimiento de la técnica, además de una claustrofobia, optó por la mamografía contrastada, que fue negativa, resaltando el alto valor predictivo negativo de la técnica. Como problem solving tuvimos otros casos. Este se trató de una paciente con una mama muy densa que solamente en la tomosíntesis tenía una distorsión que se veía en la proyección oblicua y no en la craneocaudal. Entonces, se ofreció la mamografía contrastada como una alternativa diagnóstica, en donde pudimos ver que no habían captaciones sospechosas en la zona. Esta otra paciente de 36 años de edad es portadora de implantes mamarios y vino de otra clínica para estudio dirigido de este nódulo que se ve aquí en los cuadrantes superiores como BIRAT 3 y con indicación de mamografía contrastada, la cual la hicimos y pudimos resolver el problema, ya que el nódulo no mostraba ninguna captación. El tema es que en la mama contralateral sí tuvimos un hallazgo que apareció en las fases tardías, que corresponde a esta impregnación de tipo irregular, no masa, que no tuvo representación ni en mamografía convencional ni en la ecografía dirigida y que se encuentra en seguimiento como una lesión aparentemente benigna, mamografía contrastada only. Aquí tenemos otro caso de una paciente de 71 años que tuvo una biopsia de la mama izquierda, en donde se ven los clips metálicos, y que tuvo un resultado benigno, pero con el tiempo apareció una distorsión adyacente al clip que se veía solo en la tomosíntesis. Entonces, también se optó por la mamografía contrastada para poder resolver esa duda diagnóstica, y en verdad lo que obtuvimos fueron múltiples realces nodulares bilaterales que sí tenían correlato ecográfico en el examen dirigido, que se biopsiaron 2 de ellos y que terminamos encontrando múltiples focos de papilomatosis. Bueno, respecto de las lesiones de alto riesgo que se han seguido con esta técnica, tenemos una paciente de 59 años que tuvo una atipia epitelial plana de la mama izquierda y que se planteó hacer esta mamografía como una alternativa a su seguimiento, en donde vemos que no hay captaciones sospechosas en el lecho de la biopsia. Si bien existe una captación de fondo que se interpretó como fisiológica, ya que era bastante simétrica. Esta otra paciente de 44 años tenía el antecedente de una cicatriz radiada en la mama izquierda, biopsiada y con un clip en un plano tan posterior que no se veía en estas proyecciones mamográficas, pero que ecográficamente aumentó de tamaño entre controles. Entonces, también es portadora de una mama densa, entonces se planteó como alternativa hacer un seguimiento con esta técnica, y lo que encontramos fue una captación precoz a nivel de la unión de los cuadrantes superiores, no sé si alcanzan a ver mi flecha donde la señalo, y esto fue biopsiado y finalmente dio una hiperplasia ductal atípica en la mama derecha, y la cicatriz radiada la verdad que no tuvo mayor representación. Respecto de casos de tapificación preoperatoria, traigo algunos más significativos. Acá están intercaladas las imágenes de mamografía 2D y la contrastada, en donde podemos ver una extensa área de captación con múltiples estructuras pseudonodulares confluentes que ocupan prácticamente la totalidad de los cuadrantes superiores, más hacia el superior externo, y que correspondió a un carcinoma lobulillar infiltrante moderadamente diferenciado y que todavía está por operarse porque este ha sido un caso reciente. Este otro caso se trata de una biopsia estereotáxica realizada en otro centro, en donde se encontraron microcalcificaciones a nivel retroareolar que resultaron ser una atipia epitelial plana en la que no se dejó clip, y existían microcalcificaciones residuales en la mamografía. Fue por eso que, para seguir el rastro de estas microcalcificaciones y si había captación en relación a esa zona, se realizó la mamografía contrastada, en donde se ve una sutil mayor área de captación a nivel retroareolar
que en la histología definitiva correspondió a un carcinoma ductal in situ de la mama. Este otro caso, bastante complejo porque de por sí era una mama densa, se trata de una paciente que tenía un cáncer renal y en un estudio de control con escáner de tórax, abdomen y pelvis con contraste, los radiólogos de tórax destacaron la presencia de un área de aspecto nodular que captaba en la mama derecha. Entonces, al examen ecográfico dirigido, correspondió a esta imagen hipoecogénica mal delimitada que fue biopsiada y se colocó un clip en su interior. Esto finalmente resultó ser un cáncer ducto lobulillar de bajo grado que tenía una representación bastante difusa y mal delimitada en la mamografía contrastada, pero que lo pudimos ver. Y además, como hallazgo, tenía múltiples nódulos sólidos, captantes, bien delimitados, que ya eran conocidos y que correspondían a fibroadenomas en control. Esta paciente terminó operada con un cáncer de 10 milímetros de tipo túbulo lobulillar moderadamente diferenciado. Este otro caso de tapificación también hace referencia al valor predictivo negativo de la técnica. Se trata de una enfermedad de Payet del pezón izquierdo y se realizó para ver si existía o no compromiso parenquimatoso, el cual quedó descartado por este método. Este otro caso se trata de una paciente de 70 años que fue diagnosticada de un carcinoma ductal in situ en la biopsia estereotáxica. A la tapificación no hubieron hallazgos positivos y en el resultado histológico definitivo vimos que no habían signos de carcinoma residual, lo cual también fue concordante con la imagen mamográfica. Este otro caso, muy reciente, todavía no está operado, solo biopsiado, es una paciente joven de 42 años que consultó por una masa palpable en la mama izquierda, ecográficamente de aspecto sospechoso, que fue biopsiada, y aquí vemos cómo la técnica nos muestra con bastante claridad la extensión de la enfermedad y la ausencia de enfermedad en la mama contralateral. Bueno, ese era un pequeño resumen de los casos, para no hacerlo tan extenso, y comentarles que nos sentimos que estamos al comienzo de una curva de aprendizaje, que estamos pensando en hacer un trabajo prospectivo de seguimiento de las pacientes que ya tienen un cáncer de mama diagnosticado y tratado, y que consideramos a la mamografía contrastada como una alternativa válida a la resonancia en nuestro medio. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia y Diana, por sus presentaciones. Para que las doctoras españolas no trasnochen tanto, vamos a hacer algunas preguntas que surgieron en el chat. Hay dos que son muy semejantes y dicen que cuando se hace resonancia y mamografía contrastada al mismo tiempo, si hay alguna dificultad, alguna interacción con los contrastes y si en esos casos les piden creatinina. Seguimos las guías de SUR. ¿Se me oye? Sí. Sí. Perfecto. Sí, seguimos las guías de SUR. O sea, la mayoría de pacientes con antecedentes de cáncer de mama ya tienen una creatinina porque están en control, pero en cualquier caso, si hay insuficiencia renal, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, sí que se hace creatinina. Y en mayores de 60, 70 años, creo que es 70 años, sí que se hace creatinina, en todo el resto no. Esas son las guías de SUR. O sea, están publicadas, se pueden ver. Respecto a la realización simultánea, preferimos no hacerla y la hacemos en días distintos. Una y la otra. Preguntan algunas cosas como que ¿por qué mama empezar? ¿Por la enferma o por la sana? Y ¿cuál es la dosis de contraste que ocupan? Y ¿qué tiempo se recomienda para detectar un cáncer ductal infiltrante entre la inyección y la primera proyección? A ver, Lucía, ¿lo dices tú rápido? Sí. Acércate al ordenador. El contraste llevado son 3 minutos por segundo. Se inyecta contraste a los 2 minutos. Empezamos siempre por la mama con sintomática, la proyección craneocaudal, luego la craneocaudal de la asintomática, luego oblicuo medio lateral de la sintomática, oblicuo medio lateral de la no sintomática y por último la lateral solamente de la mama sintomática, que la última sería los 5 minutos, ¿no? Más o menos.
Sí. O sea, la Y la glicometratina. otra pregunta creo que era la dosis son 350. Yo creo que todo el mundo usa la misma. Sí, ¿No? Lo del yodo, creo que era. eso es, sí. ¿Utilizan placas tardías de rutina en todos los casos o seleccionan algunos momentos para hacer, algunos casos para hacer placas tardías después de los 6 minutos? En todos los casos realizamos lateral de la mama afecta en el caso de antecedentes y en el caso de que sean sintomáticas, de la mama sintomática. Añade menos de 3 miligrays, está dentro de lo aceptado. Y desde luego lo de la tomosíntesis, porque veo que Miguel Ángel Pinochet lo ha preguntado, hacemos tomosíntesis en la estadificación y en las mamas sintomáticas, pero en el seguimiento de cáncer de mama no. Gracias. ¿Hay experiencia en mamografía con contraste versus resonancia en pacientes con implantes? La experiencia es muy mala, todo el mundo lo contraindica. Es muy mala, no es buena. ¿Y en algún caso tuvieron que reinyectar contraste para tomar las dos mamas? No, tenemos un caso de Torrejón que hubo una dosis inferior a la que tocaba, en vez de 100 centímetros cúbicos se inyectaron 40 y se reinyectó, pero creo que no, en general en Vinalopó, Lucía, no, ¿verdad? No. No es algo habitual, no es una complicación. Alguna excepcional que ha tenido pues, que se marea, un síncope, pero que se para la prueba y se recita otro día y se hace de nuevo. Pero así, excepcional. Pero es raro, ¿eh? Hemos tenido... La literatura dice que hay un 0,3% de reacciones alérgicas y esa es la realidad. Es decir, hemos tenido... Síncope, o sea, que son pacientes que están muy nerviosas y que entonces... Sí, es más bien una cosa, un tema vasovagal, sí, que un tema alérgico. Si tuvieran que elegir una indicación de la resonancia de cada una de ustedes, ¿cuál sería, de la mamografía con contraste, cuál sería la indicación que más les gusta de la mamografía con contraste? ¿Dónde la querrían utilizar más? Yo creo que coincidimos, ¿no? Lucía, dilo tú. Control de cáncer de mama, clarísimamente. ¿Y qué Yo creo lugar que eso va a tiene el cambiar screening? radicalmente. En el cribado hay poco publicado. Hay con el estudio DENS, sabéis que en el estudio DENS ya está claro, de hecho nosotros en Eusobi vamos a dar nuestra opinión sobre el estudio DENS, la mamografía, la resonancia en mamas densas y la necesidad de hacer resonancia, pero es verdad que paralelamente ya se están haciendo 2 estudios de mamografía con contraste en mamas densas. Yo creo que el futuro va por el riesgo intermedio, no a todo el mundo, pero sí mamas densas, antecedentes de cáncer de mama, que es un riesgo intermedio, y probablemente seguimiento de lesiones B3. Probablemente. Preguntan en el chat si existen casos que capten en la mamografía contrastada y no en la resonancia. Yo creo que muy pocos, ¿no, Lucía? Yo creo que no hemos tenido... Normalmente es al revés. Sí. Pero no hemos tenido ningún caso que yo sepa, vamos, no recuerdo ningún caso. Normalmente los comentamos. Lucía, no se te oye. Sí, perdón, lo que dices, yo no recuerdo tampoco ningún caso que capten la mamo y luego... No, es muy raro, ¿eh? Preguntan también si las mamas muy densas que tienen un BPI muy alto son más difíciles de interpretar o no se correlaciona la densidad con el realce Sí, de base. bueno, es como lo mismo de la resonancia. Nosotros hemos dejado de citar a las pacientes en la semana 2, es decir, para nosotros, haciendo tanta resonancia como hacemos, citar a las pacientes acorde al ciclo menstrual, digo, el seguimiento de alto riesgo, por ejemplo.
ya no respetamos eso porque al final es un lío impresionante y hay que cambiar la cita y en fin. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que no hay una correlación entre densidad mamaria y captación glandular de fondo. Y realmente, bueno, pues sí, hay una captación glandular de fondo que muchas veces te dificulta y ahí la resonancia ayuda un poquito más, porque nosotros utilizamos 3TP, utilizamos métodos paramétricos de análisis de la captación de imágenes y ahí la resonancia gana por goleada, porque es verdad que discrimina mejor y también tengo que comentar que las secuencias ultra rápidas que estamos utilizando ahora también desde hace ya un año nos ayudan, ¿no? en la resonancia. Y en la mamografía con contraste, pues bueno, seguimos teniendo el mismo problema, ¿verdad, Lucía? Sí, sí. Gracias. Y preguntan si es que la mamografía con contraste es negativa en una paciente en seguimiento por cáncer de mama. ¿No le hacen ecografía, no la siguen? Porque hay otra pregunta que quiero enlazar que dice que ¿qué hacen con la axila, ya que es más difícil de evaluar la axila en las mamas con la mamografía contrastada? Lucía, contesta tú. En casos de control de cáncer de mama, ¿no? ¿Hablamos? Tratado, exacto. Pues, con resultado negativo. No hacemos ecografía si la mamografía es con contraste, no hay captación porque nos quedamos tranquilos. Y la axila, aunque está parcialmente valorada en la mamografía con contraste, pero si hay adenopatía también se suele ver. Y sí que evidentemente si hay un nódulo palpable axilar, sospecha de ganglio, sí que haríamos ecografía. Entonces. ¿Qué experiencia tienen de mamografía con contraste y carcinoma ductal in situ? Bueno, nuestra experiencia es como la de la resonancia, es decir, hay carcinomas in situ que no captan, la verdad es que pocos. Hay carcinomas in situ que son difíciles de individualizar respecto al resto de la captación glandular de fondo y hay carcinomas in situ que se ven muy bien. Es decir, como en una de las diapositivas he puesto, la correlación entre microcalcificaciones e infiltrante es muy buena. Sin embargo, microcalcificaciones in situ no es tan buena. Digamos que tenemos una sensibilidad de aproximadamente un 60, no, un 80, un 75, 80%. Pero bueno, una ventaja, lo que he comentado, es que hay veces que cuando una tiene unas microcalcificaciones y hacemos resonancia, te puedes volver loco, es verdad, para comparar hacer la concordancia entre la mamografía y la resonancia, ¿no? Porque son mamas grandes, captación glandular de fondo muy aumentada, en fin, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ventaja que tiene la mamografía con contraste es que ves las micros y ves si captan o no captan, porque se ve perfectamente, se ve además la imagen en negativo de las micros con la captación o no captación, con lo cual eso es, bueno, parece una tontería, pero yo creo que es útil, que es una de las ventajas de la mamografía con contraste. A veces incluso también la captación a lo mejor una área extensa de micros y capta más una zona, entonces para dirigir la biopsia por tomosíntesis te intentas ir a la zona que capta más porque es la zona más sospechosa de a lo mejor que haya infiltrante, también ayuda. Te da más información. Bueno, y por supuesto hay in situs que captan y no tienen microcalcificaciones, eso ya lo sabemos de la resonancia, ¿no? Que ves 4 microcalcificaciones y resulta que es todo el lobulillo anatómico y eso se ve en la mamografía también. Más cosas. Lucrecia, ¿querías preguntar tú lo que está escrito? A ver, ahí me lo abro. Dice una de las preguntas, si es bien aceptado el protocolo de seguimiento entre los colegas mastólogos y oncólogos derivantes, de realizarlo con mamo con contraste. Eso tiene un poco que ver con los derivadores, cómo se manejan con eso. Es que en España no hay derivadores, es decir, realmente en España es el radiólogo el que indica, o sea, es más un diálogo multidisciplinar, es decir, no es un tema de que si la compañía paga o no paga los gastos de
como es un entorno de sanidad pública, pues digamos que no hay tanto problema, y después que nosotros, una vez hemos demostrado las bondades de la técnica, la verdad es que, bueno, tenemos a todo el mundo muy implicado, la verdad. Al principio costó que las pacientes que normalmente se hacían una mamografía pasaran a hacerse una mamografía con contraste, es decir, aquellas que todos los años hacían mamografía únicamente, no entendían por qué todo el revuelo de la mamografía con contraste. Pero ahora ya llevamos 2 años prácticamente en los 2 hospitales y es como, bueno, es normal. Tenemos a una enfermera gestora de casos estupenda, bueno, los 2 hospitales que gestionan, digamos, el circuito de las pacientes. Eso es importante, porque hay que estar encima de ellas, informarles, decirles lo que va a pasar. Nosotros muchas veces no estamos ahí con la tecnóloga. Entonces, bueno, eso sí que es importante. Pero muy bien, lo han aceptado muy bien. La verdad es que lo han aceptado muy bien. Cuando les explicas las ventajas de, ¿no?, de que se pueden ver más cosas, también aceptan sin problema. Sí, sobre todo el valor predictivo negativo, cuando lo explicas, yo creo que es lo mejor que tiene la mamografía con contraste. Y que, bueno, y que estamos detectando, como habéis visto, tumores muy pequeños, muy sutiles, o tumores que ya estaban. Eso es verdad, estamos detectando tumores que ya estaban. Yo creo que eso no tiene precio. Bien, me parece que leemos la última pregunta y ya estamos pasados 1 minuto del horario de cierre, Marcela, ¿te parece? Exacto, sí, para que vayan a acostarse y a descansar. A descansar porque allá es tarde. En caso de un realce no masa coincidente con microcalcificaciones en el estudio de inicio y posneoadjuvancia con persistencia de micros pero sin realce, ¿consideran respuesta imagenológica completa aun cuando persistan las microcalcificaciones? Tú misma, Lucía. Sí, las microcalcificaciones no son, o sea, es el negativo, ¿no?, del carcinoma. Entonces es el realce el que nos está diciendo si hay respuesta o no, si hay lesión o no residual. Entonces sí, la micros. De hecho, es curioso que nosotros, bueno, yo sabéis que hago resonancia desde hace 20 años ya casi, y ahora hemos vuelto a hacer mamografía en la neoadjuvancia, pero yo no hacía mamografías en la neoadjuvancia. Es decir, yo solo me fiaba de la resonancia, con lo cual, y teníamos una concordancia excelente con la patología, entonces, con la anatomía patológica, con lo cual a mí las microcalcificaciones, sinceramente, las he vuelto a ver ahora, pero no me molestan. Digamos que no nos molestan. Bien, Marcela, yo por mi parte les agradezco muchísimo la participación de ustedes, sé el sacrificio de hacer esto tan tarde a la noche. Es un honor haber contado con ustedes y con esta experiencia tan enorme que tienen en mamografía con contraste. Marcela, te paso la posta para que cierres vos. Muchas gracias de nuevo a todas las que participaron, a todos los que nos escucharon. Creo que quedamos bastante entusiasmados para seguir con la técnica y obviamente agradecer a Access Medical System y a Tecnoimagen por prestarnos y ayudarnos en este webinar. Y obviamente también estamos muy ansiosos del curso de mama contrastada que van a tener ustedes en España y que vamos a poder participar a la distancia. Así que buenas noches, buenas tardes y ojalá nos veamos pronto en una nueva sesión académica. Un beso grande. Así es. Un beso muy grande a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.